Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por la vida del doctor Alexander Jaime Medina, mi director de trabajo de grado de semilleros de la Institución Universitaria de Colombia, que me apoyó desde el primer momento para la realización de este trabajo que buscaba investigar y saber cuál es la normatividad que se ha desarrollado después de la muerte de más de 6 millones de personas de mi pueblo judío durante la barbarie de la Segunda Guerra Mundial y que cobró en total la vida de más de 70 millones de seres humanos. Podemos definir derechos como cosas a las que estamos autorizados o que se nos permiten, libertades que están garantizadas, y humanos a los miembros de la especie humana creada por Dios, hombre, mujer o niño. Los derechos humanos son los derechos que tenemos por el simple hecho de que somos humanos. Es la forma en la que instintivamente esperamos que se nos trate y que merecemos como personas. Hay muchos tipos de derechos, pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos en todas partes, sin importar su raza, edad, sexo, idioma, religión, ocupación, posición económica, origen étnico o de cualquier otra condición. Todos tenemos exactamente los mismos derechos humanos. Los derechos humanos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado por todas las naciones de la Tierra sobre el tema. Pero los derechos humanos surgieron hace mucho tiempo. Al principio no había derechos humanos. Si se estaba con el grupo correcto o el que estaba en el poder, se estaba seguro. Si no se estaba en ese bando, no se estaba seguro. Aquí podemos comenzar a contar el inicio de los primeros derechos humanos, o al menos la creación de una reglamentación que empezó a proteger los derechos humanos de las personas. Aproximadamente en el año 1750 a.C., el rey de Babilonia, Hammurabi, escribió un conjunto de leyes que más tarde sería conocido como el Código de Hammurabi. Y fue precisamente por este imperio, el babilónico, por el que el pueblo judío fue esclavizado por segunda vez durante 70 años. Para comenzar a tratar este tema más a fondo, empecemos por saber quién es el pueblo judío y por qué ellos fueron la gota que derramó el vaso después de varios milenios en los que se habían hecho diferentes y diversos intentos por proteger los derechos humanos. Dios envió a Abraham de la población de Ur hacia la región de Canaán. La primera vez que los hebreos fueron tratados como esclavos fue aproximadamente en el año 1650 a.C. y durante los siguientes 400 años. El pueblo hebreo fue esclavizado por los egipcios, construyendo varias de las obras de infraestructura, edificaciones y monumentos del antiguo imperio egipcio. Una vez en la tierra prometida y sucediendo al rey David, llegó al trono de Israel su hijo, el sabio Salomón. Pero cuando falleció el rey Salomón, el reino de Israel se dividió en el reino del norte, conformado por 10 de las 12 tribus de Israel, y el reino del sur, del cual hacían parte la tribu de Judá y Benjamín. La segunda vez que los hebreos fueron esclavizados sucedió en el año 722 a.C., cuando los asirios invadieron el reino de Israel. El reino del norte no cedió a la invasión y sus integrantes fueron asesinados, hechos cautivos o expulsados para siempre, mientras que las tribus de Benjamín y Judá al sur se sometieron. La tercera vez que el pueblo de Israel fue esclavizado sucedió en lo que se conoce como el cautiverio de Babilonia, ocurrido aproximadamente en el año 586 a.C. y en el que el primer templo de Jerusalén fue destruido y los judíos obligados a ir como cautivos a la tierra de Babilonia por orden del rey Nabucodonosor II. En el año 63 a.C. el imperio romano llegó a dominar Judea. En el año 70 después de Cristo, el templo reconstruido de Jerusalén por segunda vez fue quemado y destruido, pero esta vez por orden del emperador romano Tito. En el año 135 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra el imperio romano, pero fueron fácilmente derrotados y como castigo, el emperador romano Adriano ordenó que todos los judíos que habitaban la región de Judea fueran expulsados a todas las regiones conocidas de la época. A este nuevo éxodo se le conoce como la Gran Diáspora. Durante más de 1000 años, el pueblo judío fue objeto de persecuciones y masacres por parte de los reinos donde tenía presencia la Iglesia Católica Romana, quien dominaba la religión y las creencias en el mundo conocido. El antisemitismo no es una práctica que se originó con la Primera o Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, sino que fue iniciada y esparcida por la Iglesia de Roma durante muchos siglos. La Inquisición española, creada por el papado y las autoridades religiosas de la época medieval, los perseguía y quemaba en la hoguera por practicar su judaísmo en secreto, a lo que la Santa Inquisición llamaba herejía.
En 1492, los reyes católicos de España, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, expidieron un decreto real, conocido como el Edicto de Granada, del 29 de marzo de 1492, en donde se les dio un plazo de 4 meses a todos los judíos, sin importar edad, sexo o nacionalidad, para abandonar España, pues de lo contrario serían condenados a muerte. Gracias al capitán judío Cristóbal Colón, decenas de judíos lograron escapar de la muerte, embarcándose como tripulación en la Pinta, la Niña y la Santa María. Al pueblo judío se le han violado sistemáticamente los derechos humanos a lo largo de su existencia, y en muchas ocasiones fueron expulsados de los territorios donde habitaban por ser descendientes del patriarca Jacob. Tal vez la mayor persecución de la que ha sido víctima el pueblo judío durante un corto periodo de tiempo, pero con resultados nefastos, fue la Segunda Guerra Mundial, que creó la necesidad de defender los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945 y en la que se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, agrupadas en 2 alianzas militares enfrentadas. Por un lado, los aliados, integrados por el Reino Unido, Francia, Unión Soviética, Estados Unidos y China, y por otro lado, la Alemania nazi, Japón, Italia y la adhesión de otros países. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia de la humanidad, marcada por hechos de enorme repercusión, que incluyeron la muerte masiva de civiles, la mayor de ellas, el Holocausto, también llamado en hebreo la Shoah, traducido como la catástrofe, y conocido en la terminología nazi como solución final de la cuestión judía, es decir, el exterminio de los judíos. Las víctimas eran transportadas generalmente en trenes de carga, especialmente conducidos a campos de exterminio, donde, si sobrevivían al viaje, la mayoría eran asesinados sistemáticamente en las cámaras de gas. Entre 1941 y 1945, casi la mitad de la población judía del mundo fue asesinada por orden de Adolfo Hitler, el mayor genocidio del siglo XX. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, 51 naciones del mundo se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, y fundaron la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de proteger y promocionar la paz en el mundo y evitar guerras futuras. En 1948, bajo el liderazgo de Eleanor Roosevelt y el redactor judío René Cassin, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas redactó el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consta de 30 artículos, también conocida como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad, que fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La historia de los derechos humanos ha pasado por varias etapas a lo largo de la historia de la humanidad. Primer estadio histórico, año 539 a.C., la conquista de Babilonia y el cilindro de Ciro. Se liberaron esclavos y se les permitió volver a sus casas. Se declaró que la gente podía tener su propia religión. Esta idea se plasmó en un cilindro de barro que tuvo un eco positivo en Grecia, India y Roma. Segundo estadio histórico, año 1215, con la Carta Magna de Juan sin Tierra. Por primera vez se le dio a la gente derechos y se hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. Tercer estadio histórico, año 1228, con la Petición de los Derechos, que establece varios derechos generales a las personas. Cuarto estadio histórico, año 1776, con la independencia de los Estados Unidos, que proclama 3 derechos inalienables del hombre: derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a buscar la felicidad. Quinto estadio histórico, año 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia. Todos los ciudadanos, niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley. Sexto estadio histórico, año 1919, se crea la Sociedad de Naciones y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Séptimo estadio histórico, año 1948. Se expide la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos tienen unas características que los hacen singulares para la raza humana. Son universales para todos, son congénitos, pertenecen a la persona desde su concepción, son legales, forman parte del ordenamiento jurídico, son inalienables, no se pueden vender, entregar o ceder, son inviolables, ni los estados ni las personas los pueden violar, son necesarios, su existencia corresponde a la naturaleza de la condición humana, son derechos de especial protección, se garantiza su cumplimiento a través de los mecanismos constitucionales y legales. Las Naciones Unidas se crearon con el compromiso de los Estados parte de incluir los derechos humanos en sus propias legislaciones. También nacieron diferentes organizaciones y tratados para la protección de los derechos humanos en el campo internacional. Los principales sistemas de protección a los derechos humanos en el mundo son los siguientes: el Sistema Universal de Derechos Humanos, liderado por las Naciones Unidas, que creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En segundo lugar, el sistema europeo creó el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En tercer lugar, el sistema americano creó primero, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, creada en Bogotá en el año de 1948, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como el Pacto de San José, creada en Costa Rica en el año de 1969. La Convención Americana también dio origen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas dos entidades están encargadas de vigilar el cumplimiento de los compromisos contraídos. En cuarto lugar, a nivel mundial, se creó el Sistema Africano de Derechos Humanos. Este sistema creó la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, que dio origen a la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos y a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Muchas organizaciones alrededor del mundo dedican sus esfuerzos a la protección de los derechos humanos y a poner fin a los abusos. Entre ellas están Human Rights Watch, vigilante de los derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el Fondo para la Defensa de los Niños, UNICEF, el Centro Simón Wiesenthal, que combate el antisemitismo, el odio y el terrorismo, fomentando los derechos humanos y la dignidad, apoyando a Israel, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Consejo de Europa y la Comisión para los Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Comisión Asiática de Derechos Humanos. Como hemos visto a nivel internacional, existe diferente y variada normatividad para proteger los derechos humanos, y en Colombia también se han creado varias instituciones y entidades gubernamentales para su protección. Entre ellas están la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Dentro de la normatividad para la protección de los derechos humanos creada en Colombia después del Holocausto judío, se encuentran en materia constitucional los artículos 1 al 82, que tratan de los derechos, garantías y deberes, tales como los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, y los derechos colectivos y del ambiente. En materia legislativa, se han creado leyes que tienen que ver con la protección de los derechos humanos, tales como la Ley 2055, que habla sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, la Ley 1972, sobre la protección de los derechos a la salud y al medio ambiente sano, la Ley 1915, que habla sobre derechos de autor y derechos conexos, y una ley muy importante es la Ley 1482 de 2011, que tuvo como objeto reformar el Código Penal y que en uno de sus apartes habla de la apología del genocidio y el antisemitismo, que es castigado con una pena entre los 8 y 15 años de prisión. Con la creación de las Naciones Unidas en 1945, se llevaron a cabo los llamados juicios de Nuremberg y juicios de Tokio, que castigaron las atrocidades cometidas por los criminales de guerra, tanto alemanes como japoneses. El grupo de acusados lo integraban 49 hombres, con los siguientes resultados. En los juicios de Nuremberg, condenados a muerte 12, condenados a cadena perpetua 3, condenados a prisión 4, no apto para ser juzgado 1, suicidio 1, absueltos 3. En los juicios de Tokio, condenados a muerte 7, condenado a cadena perpetua 16, condenados a prisión 2, absueltos ninguno. Gracias a los juicios de Nuremberg, se creó el Código de Nuremberg, que tuvo como objeto detener los experimentos médicos con seres humanos que se efectuaron por Hitler en las personas enfermas y en mujeres embarazadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, se han seguido presentando violaciones a la Carta de los Derechos Humanos en diferentes territorios del mundo. Los siguientes son unos ejemplos. Al artículo 3, el derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Se estima que 6.500 personas fueron asesinadas en combate armado en Afganistán en el 2007. En Brasil, entre el año 2013 y el 2015, la policía mató al menos a 11.000 personas. En Uganda, murieron miles de personas en los campamentos de desplazados. Violación del artículo número 4. Ningún tipo de esclavitud. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. En el norte de Uganda, las guerrillas del Ejército de la Resistencia del Señor han secuestrado a miles de niños y los han forzado a servir como soldados o como esclavos sexuales del ejército. En Guinea-Bissau se ha traficado con niños sacándoles del país para trabajar en campos de algodón en el sur de Senegal o como mendigos en Ghana.
En Asia, Japón es el principal país de destino para el tráfico de mujeres, especialmente desde Filipinas y Tailandia. UNICEF estima que hay 60.000 niñas prostitutas en Filipinas. Violación en el artículo 5. Ninguna tortura. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratados crueles, inhumanos o degradantes. En Darfur, en África Oriental, el incremento de la violencia ha producido la muerte de cientos de personas y el desplazamiento de más de 100.000 nacionales que huyen en busca de seguridad. Los habitantes de la República Democrática del Congo sufren atrapados entre el fuego cruzado entre el gobierno y grupos armados. Violación al artículo 13. Libertad de movimiento. Toda persona tiene derecho a circular. En Myanmar, Birmania, el gobierno militar ha detenido a cientos de personas tras el golpe de Estado que se perpetró en esta nación asiática. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío, en Colombia también se han evidenciado las fallas que se presentan en la protección de los derechos humanos por parte de las entidades del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha proferido 24 condenas en contra del Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos en Colombia. Por otro lado, el Consejo de Estado de Colombia identificó grandes violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia después del Holocausto judío. En las graves violaciones a los derechos humanos se presentaron 240 casos, entre ellos violaciones al derecho a la vida, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En las infracciones al derecho internacional humanitario se presentaron 104 casos, entre los que se presentan infracciones al derecho a la vida, infracciones a la integridad personal, infracciones al deber de protección del personal sanitario, religioso y humanitario e infracciones al debido proceso. Este trabajo de investigación evidenció que se ha creado una diversa y completa reglamentación legal en el marco de la protección de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, a través de los diferentes tratados internacionales y organismos de protección de los derechos humanos. A pesar de ello, las violaciones a los derechos humanos en el mundo se siguen presentando, al igual que en nuestro país. La representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia presentó una serie de recomendaciones que el Estado colombiano debe realizar en materia de protección a los derechos humanos, en especial lo referido a las actuaciones de los organismos de seguridad del Estado colombiano. Lamentablemente, después de muchas décadas de haber sido adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se han escuchado voces de líderes racistas y violadores de los derechos humanos, que no les ha bastado contener a sus propios gobernados bajo dictadura y en la miseria, sino que además continúan con la persecución diabólica contra el pueblo judío y el Estado de Israel. که ملت‌های 100 سال قبلند، غافل از اینکه شرایط دنیا عوض شده است. امروز همه ملت‌ها بیدارند و ملت ایران پرچمدار بیداری همه ملت‌هاست. ما می‌بینیم از جنوبی ترین نقطه آمریکای جنوبی تا شرقی ترین نقطه آسیا همه ملت‌ها یک فریاد میزنند و همه اونها با پلاکارد و مشت‌های گره کرده فریاد میزنند مرگ بر اسرائیل. Aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos.